En el capítulo anterior te mostramos 6 lugares increíbles que tenés que conocer si andás por Comodoro Rivadavia, como el Faro San Jorge con una altura de 77 metros. Un poco más adelante nos encontramos con el Farallón, donde la erosión marina le dio una forma muy peculiar. Un punto muy lindo para disfrutar de la vista del mar y del mismo Farallón. Atrás dejamos el Farallón y tomamos rumbo para el Parque Eólico, un camino de ripio muy interesante. Llegamos al Parque Eólico Antonio Morán, donde podés estar al lado de estos gigantes de metal con una altura de 45 metros. Los aerogeneradores se hacen ver desde cualquier punto de la ciudad. El Cerro Viteau es otra gran atracción con unos 230 metros de altura, por un camino de ripio que nos lleva a la cima y nos da unas vistas panorámicas increíbles. Una margarita pintada es un gran referente de este cerro. Nosotros les recomendamos que disfruten estas vistas con unos buenos mates o un rico café y un buen alfajor. El lugar que nos llamó la atención sin duda es el Rincón del Diablo. Al menos así nos contaron que se llama. Un lugar donde las personas construyeron sus casas al límite del derrumbe. Es algo increíble. Deducimos que su nombre se debe a eso. Para el final dejamos al ícono de esta gran ciudad, el mirador Cerro El Chenque. Un lugar con muchísima historia. En este cerro descansan restos del pueblo originario. Subir hasta la cima es toda una aventura. Más para aquellos que no están en buen estado como nosotros. Sin duda, Comodoro es mucho más que la ciudad del petróleo o del viento. Comodoro realmente te sorprende. Buenas, gente linda, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video y a un desarme. Seguimos en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Esta vez nos toca meterle mano a la IBR porque seguimos con problemas. Después que le cambiamos la batería, todo quedó funcionando bien, pero después empezó a tener un problema que no tenemos luces en el tablero. Ahí pueden ver que está la luz encendida de adelante. No tenemos luz en el tablero, en nada, ni siquiera acá en el velocímetro, en el contavuelta, ni en el marcador de nafta. Y tampoco tenemos luz en la parte trasera, la luz de posición. Yo ya desarmé la ficha, el comando de las llaves, y Ariel lo estuvo midiendo hace un rato con el tester. Y acá no hay problema. Lo que voy a hacer ahora es limpiarlo con alcohol, porque no sé si se va a ver ahí. Tiene bastante tierra. Y tengo que desarmar la luz delantera. Esa sabemos desarmarla. Sí, ya desarmamos varias veces. Y la luz trasera. Todo esto me dijo que lo desarme Ariel, que ahora fue a hacer un mandado. Y lo vamos a ver porque puede ser que sea un cable que esté cortado o una masa también que pueda estar fallando. Por este lado estaba editando un capítulo, otro video. No hace cosa que me feliciten por sacar un tornillo, como cuando me felicitan porque doy una vuelta en la moto. Sí, sé manejar. Por favor, señor Gil. Bueno, esta era la ficha que se cambió anteriormente, que era la que se había quemado, que era de color blanca, y esta es la que nos trajo problema acá cuando llegamos a Comodoro Rivadavia, que la moto no encendía más. Se había quemado y se habían derretido los cables. Ahora esto lo dejo así porque yo acá la verdad estoy tocando para el video porque no sé qué es todo esto. ¿Cómo sacar la luz de top de la IBR? Simple, sacar los dos tornillos. Y el foco no está quemado. Por otro lado también lo que vamos a hacer, le vamos a cambiar los amortiguadores. Estos ya están, los hicimos acá. Ahí se ve que un poco que están perdiendo líquido, están perdiendo aceite, así que ya tenemos los nuevos para colocarles. Acá ya estamos con Ariel. Para quien no lo conoce, quien nos rescató y quien nos dio un lugar acá con su familia en Comodoro para que estemos cómodos, y quien nos está arreglando por segunda vez la IBR. Lo que está haciendo que es medir el cable de baja. Estamos viendo. A ver, ¿le doy contacto? A ver, y tenemos un cachito esto. Acá, y lo activo, ¿verdad? Sí. Ahí está activada. Sí, ahí Pasa alta. Ahí estaría en baja. Sí. En posición, mejor ahí dicho. hemos cortado. Ahí hemos cortado. Ahí pasa alta. Bueno, vamos a buscar por dónde. Dijimos ahí arriba, entonces tenía marrón. Marrón. Sí. Y tenemos un marrón con un azul con línea blanca. Sí. Y después son otro marrón con cable azules. Ahí tenés la posición. ¿Ahí anda? Sí. ¿Qué era el cable al final? A ver, ¿y atrás? También. No, y atrás también. ¿Y el tablero? Y el tablero también. ¿Qué hiciste? Ni yo sé.
Estamos de mudanza, no lo puedo creer después de más de 2 meses verla a la IBR con sus maletas colocadas. Estamos alumbrando con el celular porque hay muy poca luz. Acá está la señora. Ya está de noche. Y estas son todas las cosas, no se asusten, pero bueno, las cajas no irían, pero son regalos que no han dado mientras estuvimos acá, entonces hay cosas que las tenemos que mandar y estamos esperando a una amiga quien nos va a ayudar con la mudanza. Porque no entra todo, si bien vinimos con... Mirá, la nombramos y ahí llegó. Es re puntual. La cámara, ¿la tenés vos? Listo, ¿me siguen entonces? Dale. Para que tengan una idea, nosotros estamos en la zona norte de la ciudad y nos tenemos que ir hacia la zona sur, que está a 11 kilómetros de acá. Para aquellos que no entienden de por qué la mudanza, bueno, primero le tenemos que agradecer a Ariel y a su familia. Ellos fueron quienes nos dieron un hospedaje cuando llegamos acá en Comodoro y bueno, también nos solucionaron el problema de la moto. Ariel, que tenía conocimiento, que tiene, mejor dicho, conocimiento en mecánica y electricidad, descubrió el problema que tenía el IBR y nosotros hicimos un video, creo que son 2 videos atrás, diciendo que bueno, que queríamos conseguir algún lugar acá para seguir disfrutando algunos días y si no llegábamos a conseguir algún lugar, directamente nos íbamos de Comodoro rumbo un poco más hacia el norte, escapando un poco del frío. Y hace poquito logramos conseguir un lugarcito, nos prestan un quincho. Nos escribió un seguidor que tenía un lugar para ofrecernos, así que hacia allá vamos, una mudanza nocturna. Ella es Dani, que claro, se está muriendo de la vergüenza, pero no va a hablar nada. Dani y Walter, que los conocimos en la cochojuntada que hicimos, y Dani nos está ayudando con la mudanza. Así que 1.000.000 de gracias. Estamos a 21 de junio. Hoy entró el invierno y no le puedo explicar el clima que está haciendo en Comodoro. Son las 7 menos cuarto. 7 menos cuarto, sí, van a ser 7 menos cuarto de la tarde. Y podríamos decir, lo que nosotros estamos viviendo durante todos estos 2 meses acá en Comodoro, hoy es un día de verano. Impresionante el clima que está haciendo, está hermoso para salir a la noche a pasear. Ya dejamos las cosas ahí acomodadas en el quincho, pero tuvimos que salir de Raje por 2 motivos. Uno, porque tenemos mucha hambre y no tenemos nada de comida. Y porque hoy es miércoles y mañana jueves tenemos que subir un video y no alcanzamos a subirlo. Así que nos vinimos a la estación de servicio a comer algo y en busca de wifi. ¿A subir el video? Sí, estamos con las compu todo acá. Esperemos que ande bien el wifi. ¿Llegó la comida? Sí. Vamos a comer. El video ahí se está tratando de subir, no sé si... ¿Subió algo o va a 0? 0%. 0%, o sea que... qué difícil que va a estar este video. Este va a estar difícil. Al final no pudimos subir el video en la estación de servicio porque el internet era malísimo. Más de 1 hora conectado y subió un 5% solamente el video, lo que sí... Lo positivo que pudimos comer unas milanesas con papa frita que estaban súper ricas. Y ahora estamos en el quincho donde vamos a estar unos días acá. La flaca preparando un cafecito. Un cafete. Yo te digo que estoy decepcionada y me sorprendí del internet de YPF. Me decepcionó. Acá nos prestaron un colchón de una plaza, así que nos vamos a poner romántico como en aquella época cuando nos conocimos, que dormíamos en un colchón de una plaza. ¿Sabés cuál es el tema? Que cuando nosotros nos conocimos estábamos pesando 50 kilos, no sé, nada, 47 kilos, ponele, yo. Ahora estoy en 64, 65. Yo digo así. ¿Vos? Acá nos vamos a ver cómo nos acomodamos. Tenemos las bolsas de dormir, las almohadas ya infladas, la IBR ahí adentro. Así que miramos una película mientras se hacen las 12 de la noche, que voy a comprar un pack ahí que tiene claro para que te da 10 GB desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana por 230 pesos. Y ahí voy a aprovechar para tratar de subir el video para mañana, así ya lo tienen listo para ver. Listo el café. Café de la señora. Bonobón.
un vlog por este lado. Rápido y Furioso, película más fantasiosa que esta no puede existir, pero Sí, bueno. van a hacer la... No, La no lo 11. quiero, no. Ay, yo no digo ya alguien la... Así Van a que hacer la café, 11. nos comemos al alfajor y a la cama. Será hasta mañana, gente. Muy buenos días, gente. Acá tenemos la oruga, la señora. Ay, qué linda que es la bolsa de dormir, por favor. ¿Dormiste bien? Dormí de 10. Claro, porque usted se quedó con el colchón. Yo tuve que dormir allá. No seas malo, si nuestros colchones son geniales también. Al final ayer hasta las 3 de la mañana tratando de subir el video y no subía porque no subía, no teníamos buena señal. Y tuve que hacer esto, dejar apoyado el celular acá en el vidrio. Y acá sí agarró buena señal y se logró subir el video. A ver con qué nos encontramos acá arriba. No, mirá, a ver, porque llegamos de noche como vieron y todavía no nos estamos ubicando. No podés. Acá es para plantar silla y venir a tomar mate. ¡Wow! Miren lo que es esta vista. Esto es lo que yo digo Comodoro. Te sorprende la cantidad de vistas hermosas que te regala. Mirá. Mirá, allá está el parque eólico. Allá está el Chenque. Y Allá. tiene que estar el de los amigos enfrente. Claro, o sea que nosotros No, de los estábamos amigos, del Viteau. atrás de aquellos cerros. De aquel... miércoles que cruzamos. Estamos en la otra punta. Recién nos estamos dando cuenta. Por lo que nos estamos dando cuenta, estamos en una zona Hiper. re industrial. Estamos tratando de hacer sociabilidad, porque ¿qué pasa? Algo que nos dijeron de tantas cosas de Comodoro, hay problemas con los perros, de verdad que hay muchos perros sueltos y la mayoría te quiere comer. Anoche cuando fuimos para la estación de servicio nos salieron, no, de verdad, de arriba de un Nos atacó montículo una patota, serían literal. 6-7 perros y tuvimos que frenar y bajarnos de la moto. Y este nos venía toreando desde lo lejos y bueno, estamos tratando de hacernos amigos de los chocos del barrio. Allá tenemos dos más, uno que está moviendo la cola ahí acostadito. Pero nos estaban toreando desde que estábamos allá arriba del cerro. Allá estábamos nosotros. ¿Está todo bien? ¿Nos da el ok? Listo. Nos vinimos para el supermercado porque nos quedamos sin nada. Nos agotamos toda la reserva de comida que teníamos en la moto. Nos quedamos sin nada y como en el quincho tenemos cocina y tenemos heladera, queremos aprovechar para comprar algunas cositas y comer bien rico y bueno, volver a recuperar esa reserva que siempre tenemos por si nos quedamos sin nada. Ya igualmente no teníamos nada, nos quedaban creo que 3 fideos, literal. Uno de los tantos dilemas que tenemos y más que en viajar en moto se producen es el tamaño del producto que vamos a llevar. Por ejemplo, ¿1 kilo o medio kilo? claro, en este caso el arroz, no sabemos si el kilo o el medio kilo. Nosotros siempre llevamos el de medio kilo en la Pero moto. me parece que vamos a llevar porque vamos a estar unos días acá y si queda lo envolvemos chiquito y lo cargamos y va a estar arroz. Buena idea, choque de arroz. Una semana de arroz. ¿Cómo ves los precios? Hace rato que no compramos así carne y pollo y eso, y a lo que yo estaba acostumbrado para mí está carísimo. Pero... Por ejemplo, aparte es como muy... Mira qué es esto. ¿cuánto está? Esos son dos Flacucha. muslos. Dos patitas. Muslo no tiene. Dos mulos, 500 pesos, Sí. 499. Una Son pechuga, 330 gramos. una pechuga completita, 1900 pesos. No sé, está complicado. ¿Listas las compras? Está raro el clima, Está raro. ¿eh? Está como... está No. nublado. Pero allá atrás está más nublado. Allá pareciera que no tanto. Pero se siente mucha humedad. No hace tanto frío, pero se siente mucha humedad en el aire. Lo cual es raro acá. Y eso que ayer
entró el invierno, ayer fue 21 de junio Sí. y hoy estamos, obviamente, a 22 de junio. No sé si debía aclarar eso, pero bueno, lo digo por las dudas. Ya en el Quinchingui, con un hambre terrible, vamos a darle la lección acá a la Cocho de polenta con tuco o fideo con tuco. Pido con tu polenta más a la noche cuando haga frío. Fideo con tuco, uy, me sorprendiste. Cuando están las ofertas en los súper, aprovechamos y compramos 2 paquetitos de estos, que es lo que viene con oferta. Y lo que hacemos para ahorrar un poco más es dividirlo en la mitad y de ahí sacamos una salsa. Lo mismo hago con el morrón, que lo divido en 4, o si es más grande más. Y la cebolla, media cebolla. Son cosas que nos ayudan a ahorrar y somos 2 y no comemos tanto. La idea de esto es mostrarles un poquito porque nos han preguntado muchas veces cómo hacen con la cocina, cómo ahorran en ese sentido, que es algo que es un tema bastante difícil de ahorrar con el tema de la comida. Yo trato de ver, por ejemplo, un paquete de fideos, yo necesito que me dure por ahí para nosotros 3 comidas. Que puede ser unos fideos con salsa que ya preparo un poquito más para que te rinda. Si no tenemos heladera, preparo directamente para consumir ese día y nada más, no compraría así. Compras 200 gramos de carne, que algunos me dijeron también, ¿cómo vas a comprar 200 gramos? Sí, podés comprar lo que vos quieras, la cantidad que vos quieras. No tenés que llevar medio kilo, podés llevar 100 gramos si querés. Y bueno, en esto, por ahí morrón no uso, lo que hago es usar ají molido en viaje. O cebolla deshidratada. Ahora aprovecho y uso esta cebolla que tiene otro gusto. Mira, Miren lo que es eso. se me escapó unos fideos. No. ¿Para qué falta? ¿Qué falta? No, no me jodas, Mónica. No me quemé. Toma. Por favor. Después de semejante comilona y hacer... ¿Cómo sería? Cuando después de comer. ¿Provecho? Bueno, después de comer. Nos quedamos súper llenos porque hicimos un montón. Y estamos con matecitos y por fin en el estreno del video que ya se está por estrenar, que te costó tanto trabajo subirlo. Costó bastante, pero bueno, se logró. No saben la odisea, o sea que es de este lado. Cayó la noche y miren esto. Estamos con Ariana y Facu, que le tenemos que dar las gracias porque son los que nos dieron el lugar acá para que podamos ranchar. Y no solamente ranchar, sino que miren, segundo día que estamos acá en el Quincho y vamos a comer un asadito. Así que muchas gracias, chicos, y buen provecho, a disfrutar. Pasaron unos días de esa rica parrillada con Facundo y Ariana y también pasaron unos cuantos días de lluvia. Así está el cielo en Comodoro. El viernes a la noche comenzó la lluvia durante toda la noche. La primera lluvia que vemos desde que llegamos acá a Comodoro ya hace más de 2 meses. Y bueno, llovió el sábado también. Y hoy domingo pronostican lluvia para dentro de un rato. Y está así, gris, la ciudad tapada. Fresco, obviamente, porque ya estamos en invierno y está por llegar Facundo con su señora, con su familia, que nos van a llevar a pasear. Por este lado, el quilombo nuestro de la ranchada, la señora que se está preparando para el frío porque está muy fresco. Está muy fresco, pero no importa. Facu, querido, buen día, papá. ¿Qué hace, querido? ¿Todo bien? Yo le voy a mostrar, porque este es todo un personaje. Ya en todos estos días lo estamos descubriendo cada vez más. Es un kamikaze. Miren en los que nos quiere llevar a pasear, le dijimos, nos gusta la aventura, pero tampoco la pavada un día así. Miren lo que es. Vino desde la casa nomás y está embarrado así esto. O sea, sí quiero, pero hace mucho frío, amigo. Hace mucho frío. Miren lo que está. UTV se llama, ¿no? Miren lo que está el bicharraco este. No descarto la posibilidad de que me lleve a dar una vuelta, pero como que hoy no. ¿Qué es? 600 centímetros cúbicos, ¿verdad? 625. 625. Parecido a Oliver, el nuestro es 125. Acá queda guardado el UTV porque le van a hacer un soporte para colocar un matafuego. Y contarles un poquito que estamos en Tecnotrol. Tecnotrol vendría a ser una empresa, no, ¿cómo sería la palabra correcta? Empresa de energías renovables. Energía, todo lo que es panel solar, lo que generadores. es generadores eólicos se llaman, Sí, ¿verdad? sí. Que por ejemplo podemos ver el que está allá arriba, que ahí lo usan de prueba. Son los motorcitos que, bueno, con el viento generan corriente y son herramientas de trabajo para la zona de campo.
Correcto, para que ¿Viste? tengan energía. Qué bien explicado, qué bien explicado. ¿A dónde nos trajeron la familia? Mirá, no, ay, para que lo toque decir bien. Estamos en Caleta Olivia. Caleta Córdoba, Córdoba. nunca le sale. Nunca Caleta le Córdoba sale. y Córdoba con B corta. Sí, Caleta Córdoba vendría a ser, no, es un barrio que pertenece a Comodoro Rivadavia, pero tranquilamente podría ser un pueblo, porque está a Buena 18 parte. kilómetros Sí. de lo que vendría a ser el casco, donde está el centro de Comodoro. Tenemos un patio de comida. Sí, nosotros en un momento ya habíamos pasado y habíamos probado unas rabitas que estaban geniales. Y ahora vamos a ver qué probamos, porque todavía La familia no nos trajo acá a probar algunas cosas, vamos a ver con qué. algunas nos cositas de degustamos. mar. Que no somos muy de eso nosotros, pero bueno. No, vamos a probar. Este es todo el sector de mesas, estos son todos los puestos. Hoy no están todos abiertos, calculo yo que debe ser por el clima, que está... Ahora paró, dejó de llover, pero estaba lloviendo, entonces no se acercan tantas personas. No, normalmente está bastante lleno los fines de semana. La gente disfruta un montón de venir acá y poder degustar y con semejante vista. Estos son Cornalitos. cornalitos. ¿Ves? Es un Necesita pescadito entero. entero. Y se come La cabecita todo. así. Le veo los ojos. Ah, le veo los ojos. ¿Ves? Sí, está entero. ¿Y esto? Empanada de centolla y estos son rabas. Sí, es así, La esa la rabita conocí. va. Empanada de centollo. Va a probar el cornalito. Todavía es chiquito, no sabe. No, sí sabe. Él agarra los pescados. O sea, acabas de comer el animalito entero. Prefiero una empanada. Con ojitos, con tripis. ¿Te gusta pescado? ¿Eh? Es fuerte. ¿Es fuerte? El sabor fuerte no me agrada mucho. Tiene, sí, te bajan un saborcito fuerte. Tiene los ojos, le veo los ojitos. ¿Para qué se lo decís? Me está jodiendo. Y está enterito. ¿Te gustó? ¿Qué dijo? Cuando ¿Qué vos dijo? comes otro pescado, ¿Qué dijo? te comes las Te está tripas. comiendo las tripas al pescado. Todo, la espina, todo. Tan tiernito. ¿Y ahora? Empanada de centolla. A ver, señora. ¿Qué onda? Comete una empanadilla de centolla. A ver cómo es adentro. Pedís bebida. Porque no hay tanta gente. Mm, Digo, Está terrible. ¿Es rico? Está terrible. Aparte tiene muchos gustos. Aquella le está entrando porque, mira, está atorado ya con la centollo. Sí, pollo, ponele. Es pollo. Es pollo. Impresionante dónde estamos, es de no creer todo lo que esconde Comodoro Rivadavia. Nos fuimos de Caleta, Córdoba por la ruta 1 rumbo hacia el norte. Queríamos venir acá en moto, pero bueno, como que el clima no acompañaba y es impresionante. La ruta 1 para venir para acá es fabulosa y estamos acá. Es de otro planeta los paisajes que tiene esto. No puede ser que sea Comodoro. Esto es rocas coloradas. Increíble. El camino, lo que fue llegar acá fue impresionante. Es otro mundo, no, lo que estamos conociendo. Seguimos unos kilómetros más hacia el norte y nos vinimos a conocer la Laguna Colorada. Impresionante, pero nos llevamos una pequeña sorpresa. Está sin agua, totalmente vacía, pero es increíble el color. Miren el color. Cuesta caminar un montón porque miren, se te pega todo en las zapatillas, es como un barro, una ventosa. Es impresionante. Miren lo que es esto. Es una arcilla. Y de este lado tenemos más formaciones locas, raras. ¡Wow!
qué bonito, qué bonito. Y el camino todo entre los cerros, subidas, bajadas. Es muy, muy bonito. Y nos damos cuenta que si hubiéramos venido con la IBR, no solamente porque ahora llovió, hubiera sido bastante complicado con la moto llegar acá. Fascinada. Es más, creo que necesito volver a este lugar. Pero bueno, ya nos vamos porque está haciendo frío, ya quedan poquitas horas de luz, encima no hay mucha luz, allá está el sol que trata de asomar, pero las nubes los vuelven a tapar. Hacia allá está el bosque petrificado, unos 20 kilómetros creo, o un poquito menos, pero no vamos a ir porque el camino está verdaderamente complicado. Nosotros venimos desde acá, que no se va a ver, pero nos espera una subida de unos 150 200 metros con muchísimo barro. La camioneta es 4x4. Bueno, acá llegamos a la parte que les había comentado de la subida. Acá está, mira, está pispeando Facu porque esto por allá arriba son unos 150 200 metros serán. Y está con mucho barro. Yo te tengo fe. Todo que se ve gris es todo barro. Acá. ¡Vamos, Perry! Era una boludez, pensé que era más heavy. Impresionante aventura vivimos gracias a Facu y a Ariana. Igual debemos decir que pasaron algunos días de esa aventura. La idea era seguir grabando un poco más, mostrarles un poco más a ustedes y nosotros también conocer un poco más. Pero miren, todos estos días están haciendo así. Grises, sin sol, mucho viento. Ahora calma un poquito, acá no se nota tanto el viento, pero cuando empezamos a subir, ¡wow! Bueno, los días son grises, sí. Poco sol, llueve. El tema del viento, un día sí, un día no. Es así todo, constantemente. Ojalá le haya gustado este recorrido, esta aventura. Y para nosotros fue la última aventura en Comodoro Rivadavia, porque sí, nos vamos. Sí. Nos vamos, conseguimos un departamento para alquilar en otra ciudad, que en el próximo video se van a enterar. ¿Se van a instalar los sacochos? No sabemos. Como siempre, agradecerles por ese cariño tan único y recordarles, como siempre también, que los queremos mucho, muchísimo. Pero mucho, y que nos estamos viendo ¿dónde? En un próximo video, Perdidos por Argentina. ¡Claro que sí!